Muy bien, habíamos anunciado la presencia de nuestro tercer invitado. Está con nosotros ya Julio Corcuera, él es criminólogo, ex viceministro de Seguridad Pública y autor de un libro también que hemos comentado alguna vez en Ampliación de Noticias. El tema de la inseguridad sigue siendo un tema complejo en nuestro país que parece no encontrar. El gobierno ha postergado ya, no por una, sino por dos, por lo menos dos veces, la presentación de este plan. ¿Qué le dice sobre esto? Y lo otro que quería preguntarle es, ¿qué pasa con las cifras? Porque realmente se produjo en la mañana una situación, a ver, por un lado el general Arriola desautorizando las cifras de alguna manera de SINADEF y luego sale el ministro de Salud diciendo que no lo llegamos a entender exactamente bien qué es lo que decía el ministro, pero sigue siendo el SINADEF una fuente confiable para conocer el número de muertes violentas que hay en nuestro país. ¿Usted defendería eso? Yo, sí, Mávila, un gusto saludarlo a usted y a la audiencia. En principio acá hay un tema de fondo. Nunca, ni hoy ni antes, el Sistema Nacional de Defunciones ha sido el mejor de los indicadores para encontrar el número de homicidios. Y eso tiene una razón central. Lo que cuenta el Sistema Nacional de Defunciones son certificados de defunción, no cadáveres. Quiero decir, si encuentra el cadáver de un NN, no aparece en ese Sistema Nacional de Defunciones. Y hablando en términos de la práctica, la realidad, por ejemplo, yo recuerdo algunos casos en donde ha habido lamentablemente víctimas en un desmoronamiento, por ejemplo, y los familiares han decidido no llevarlo a la morgue, sสino enterrarlo directamente por X razones. Estoy hablando en zonas rurales, por ejemplo. Esas personas, esos cadáveres no aparecen en el sistema de defunción. Correcto. Entonces, las medidas, este es un problema que no es del 2025, del 2026 o del 2024. El problema ya se ha detectado más o menos en el año 2006, 7 y 8. Mire, más de 15 años atrás. ¿Cuál es el problema? El Ministerio Público tenía una cifra de homicidios, la policía tenía otra cifra de homicidios y defunciones tenía otra cifra de homicidios, pero los tres concurren a recoger el cadáver. ¿Cómo es que las cifras son tan anómalas? Entonces el Estado crea el Comité Estadístico Interinstitucional que agrupa estas cifras, que las verifica y emite un informe de los homicidios contados uno por uno. Y esta es la fuente más fidedigna. En el Perú, este informe se emitió hasta el 2023 con cifras del 2021. Hace muy poquito acaba de emitirse. Usted recordará en el tiempo que el ministro era el señor Juan José Santibáñez, que se discutía si era 5 o era 6 o era el mismo debate que tiene, que es el SINADEF, que es el SICPOL y demás. Sí. Bueno, ya se sinceró a través del Comité Estadístico Interinstitucional y el Perú tiene 10.7. O sea, ni una ni otra, es mayor todavía lo que el SICPOL toma denuncias policiales. Cuando se ha corroborado esto con los datos del CEIC, o sea, cuando se ha creado este comité, siempre los datos son mayores. Mi punto... ¿Mayores a qué se refiere? Que la situación es más alarmante. Más alarmante del debate. El debate puede ser hasta pírrico. Correcto. Sí, o sea, que cada uno es válido respecto de su fuente. Es decir, es válido respecto a las defunciones, es válido respecto a la denuncia. Pero si nosotros queremos saber la dimensión de homicidios, cada uno por sí mismo no alcanza. Entonces, el debate realmente es un falso debate. Si miramos los datos del CEIC, podemos encontrar que, me apena decir esto, que en números la cifra es más grave de lo que aparentemente inmediatamente puede ver. Y en todo caso, Mávila, el tema no es ningún consuelo porque uno escucha noticias cada vez de atentados, de muertes, no ha parado, ¿no? Claro. Recuerdo que cuando se trajo al Perú al delincuente Eric Moreno Hernández, conocido como el monstruo, el general Arriola hablaba de una reducción en el índice de las extorsiones. ¿Esto es así? Aquí hay varias formas de ver el dato y de mirarlo de diferentes maneras. Uno puede hablar de una reducción en la tasa de denuncias de pronto, porque al final del año sí hubo una reducción de las denuncias, pero la reducción de las denuncias no quiere decir que en Comas no se extorsione. Cuando cierra el 2025, cifras oficiales del SICPOL, el porcentaje de denuncias del 2025 respecto del 2024 aumenta en 20%. Entonces, si usted mira el último mes, noviembre y diciembre, va a encontrar que se redujo. Pero si usted compara el año entero, no hay tal reducción. O sea, la estadística siempre va a ser, o va a dar un dato a partir de qué año y de qué tiempo uno lo mira. En todo caso, yo estoy seguro que las personas que son víctimas de un explosivo, de un atentado, el bodeguero que nos escucha, la señora que vende moliente que tiene que separar 2 soles al día para pagar, no está muy de acuerdo con esta cifra, porque las cifras con que medimos el fenómeno son cuantitativas, es decir, es la denuncia, pero la denuncia representa una parte
del fenómeno global. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que Es UMA sigue siendo víctima de interesante extorsión. porque creo que una de las, o creemos varios, que una de las maneras de enfrentar el problema es conocer realmente cuál es la estructura de una organización que se dedica a la extorsión y al cobro de cupos, al gota a gota, en fin, que es diferente, digamos, a como hemos nosotros, mucho se dice, la garantía es que tengo técnicos o tengo personas si vencimos el terrorismo. O sea, se habla mucho de eso, pero que son fenómenos completamente diferentes. Alguna vez lo hemos comentado con usted en Ampliación de Noticias, no solo la capacidad corruptora, sino sobre todo el enfoque de ver las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión como organizaciones movidas por la economía criminal, que es otra cosa. ¿De qué manera el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, puede rastrear? ¿Se puede rastrear el dinero y ahorcar a estas organizaciones o es difícil hacerlo porque cómo mueven los dineros producto de la extorsión? Este es un tema vital, central, yo creo que es el corazón del asunto. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales en el Perú, como las que conocemos, pues los Injertos del Cono Norte, los Malditos de Bayóvar... ¿Deberemos tener cuántas? No creo que lleguen a 50. O sea, hablamos de organizaciones, no de bandas. Claro. Este es un trato importante. Así como Naciones Unidas o Europol, debemos tener un índice de organizaciones criminales, porque cuando nosotros luchamos contra el crimen organizado, eso es deleterio. Pero como en una actividad empresarial le pone objetivo, nombre y apellido y clarifica, es más concreto no solo el control y el ataque, sino también el monitoreo público de contra qué estamos combatiendo. Si no ocurre, Mávila, que toman a 3, 4 personas y se le presenta como organización criminal porque son 4 coincidentes, 4 pájaros fruteros. Pero aquí hay un tema muy importante. A diferencia de Perocheno o de Yango hace 20 o 30 años, los actores criminales actuales como el Monstruo, el Jorobado, son millonarios. No, Yango asaltaba y tenía el dinero que tomaba del banco del cual había atentado. Pero estas organizaciones criminales actuales son millonarias porque además de cometer el delito, tienen empresas que sobre la amenaza obligan a contratar los servicios. Cuando una empresa, el caso concreto, digamos, una empresa criminal, el caso concreto del Monstruo que está de moda, tiene utilidades de 10 millones de soles. Necesita lavar el dinero. Exactamente, necesita empresas de fachada. Y hay organizaciones criminales que tienen como empresas de fachada, de pronto, digamos, empresas de limpieza, empresas de transporte, de transporte menudeo, quiero decir, de empresas de vigilancia. ¿Por qué además? Porque una mala empresa de vigilancia, y aquí quiero anotar un dato, en el Perú hay 2.692 empresas de seguridad privada. De esas 2.692 formales, correctamente, ¿cuánto? 400, 500, no creo que sean más. Y hay otras que están en un manto de oscuridad, que son usadas para tráfico de terrenos, que son usadas para desviar armas, que son usadas para blanquear una actividad delictiva. Entonces, en ese sector, en ese espacio que se mueve gris, nosotros pensamos el crimen y solemos mirar a lo ilegal o lo informal, cuando el crimen actual está buscando transitar a lo formal por lavar el dinero. Entonces, si uno observa además en registros públicos y demás, están a nombres de los mismos actores criminales o de sus familiares. Quitarles el dinero es vital, además por una experiencia muy inmediata. Cuando en Paraguay el 24 de septiembre del 2025, la periodista le pone el micrófono al Monstruo, a Eric Moreno Hernández, le dice, ¿usted por qué no sigue huyendo? Y él le dice, señorita, yo creo que usted es una persona inteligente, usted ve cómo vivo, no tengo un ropero, no tengo una cama porque no tengo dinero. Y eso es porque la policía peruana golpea el brazo financiero aquí. Entonces, es importante. En el modelo actual, Mávila, para que todos tengan claro esto, la unidad de inteligencia financiera hace su trabajo, emite un reporte de operación sospechosa y lo entrega a policía y Ministerio Público. Yo creería que, citando el modelo italiano, citando el modelo norteamericano, podría tener una unidad financiera directamente también la capacidad de encauzarlos penalmente. ¿Por qué? Porque naturalmente quien es experto en finanzas, quien se ha especializado en esto, no solo tiene más capacidad de leer los documentos, sino también tiene mayores herramientas para impulsar estos procedimientos. Esto no es un invento mío. Uno puede ver la ley Rico y ver todos los principios de lucha contra el crimen organizado bajo la premisa de follow the money, de seguir si usted le quita el dinero, tiene menos capacidad de corrupción, tiene menos capacidad de comprar armas, tiene menos capacidad de contratar sicarios y de contratar todo su aparataje. Si usted le quita o detiene a uno de sus sicarios, contratará a otro. Si le quita a algún operador, buscará a otro porque tiene dinero. Por eso el dinero es clave.
Claro, la ruta del dinero, la ruta del dinero. ¿Y qué sensación le causa el hecho de que hasta ahora no se presente el Plan Nacional de... Yo creo que acá hay un falso debate y una falsa expectativa. Hay algunas cosas, en principio, al gobierno se le acabó la luna de miel que tenía en los primeros meses. Usted recordará que hubieron muchos anuncios que se hicieron uno detrás de otro. Sí. Y creo que, honestamente, a la luz del tiempo esto ha sido un error y ha terminado complicando al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque quien planteó el tema del plan, quien puso plazos, fue el mismo gobierno que luego se ha venido en complicación. Ahora, digamos que hay algunas premisas, por lo menos tres, que a mí me parecen críticas en el asunto. La primera, se ha planteado y se ha construido el discurso a partir del Plan Bratton. Plan Bratton que aparece entre los 80 y 90 en Nueva York para combatir el hurto y el robo. El Nueva York de los 80, el Nueva York de Bratton y de Rudy Giuliani tenía problemas de hurto y robo, no de extorsión, no de crimen organizado, no de lavado de activos, no mataban a transportistas ni nada parecido. El Plan Bratton se planteó en una lógica distinta. Ahora, si nos trasladamos a los Estados Unidos de esa época, posterior a esa aplicación... No había amenazas por WhatsApp. Para nada. 30 años atrás, 30 y tantos, era un mundo distinto. Pero además de eso, Mávila, ese Plan Bratton se busca implantar en California y en Indiana. Y en los dos, con el mismo Bratton y con el mismo Giuliani, en los dos lugares fracasa. Tenían en una época de tiempo cercana, en los 80, y en esa zona. No es tan simple como copiar y pegar y ponerlo acá. ¿Por qué? Porque la matriz del Plan Bratton, la idea de la ventana rota, el cuidado de los parques, que todos estamos de acuerdo con eso, puede mejorar la urbanidad, puede mejorar el control, puede mejorar el hurto y el robo. Pero, y me dirijo a los transportistas, a los señores que tienen bodega, el problema no es hurto y robo. Es más, los datos de hurto y robo en el último tiempo vienen bajando. Ese es un primer elemento crítico. Un segundo elemento crítico. Digamos que el plan es maravillosamente muy diseñado, digamos que es así. Ningún plan y ninguna ley, por muy bien hecha que esté, detiene el delito. Si el plan está hecho y tiene la premisa de que no va a generar gastos en el Estado, va a ser más de lo mismo. Entre el 2014 y el 2024 se han emitido 18 documentos de alcance nacional: política contra los bienes contra delitos patrimoniales, política contra el crimen organizado, estrategia nacional de lucha contra las drogas, política nacional. Y esos 14 documentos no han mejorado un centímetro la situación de la seguridad. Correcto. Muy bien, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Es un tema recurrente, un tema que hay que mirar y sobre todo poner en la agenda y en la mesa de debate de la campaña electoral también, por supuesto. Claro que sí, ese tiene que ser uno de los objetivos más urgentes a tomar en cuenta por quien nos gobierna a partir del 28 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos.